12 de julio del 2024. La corte es una imagen de sí misma. Es una imagen de soberbia, de clasismo. Un poder judicial donde el clasismo está siempre presente. El ego, la soberbia, las nóminas infladas y también el ego. Un poder judicial donde el actual ministro presidente, si pudieran ver su examen de oposición o su entrevista en el Senado, una ministro presidente que deja mucho que desear, que pudiera hasta el mejor de los alumnos del primer semestre o segundo semestre de la Facultad de Derecho de cualquier universidad del país, pudiera haber hecho una mejor exposición de sus motivos, razones y conocimientos para ser ministro de la Corte. Nos deja pensando cómo ellos que hablan de que ahora van a llegar los más bonitos, los más populares, no tengan autocrítica y no vean que ellos a veces tienen a los Medina Mora, o tuvieron a los Medina Mora, a Norma Piña, a muchos ministros que dejan tanto que desear, recordando aún que entre mis manos circuló un libro de ética de un ministro del pasado, omitiré por respeto su nombre, que hacía una tesis de doctorado sobre Walter Benjamin y sobre todo sobre Hans Jonas y su idea sobre la responsabilidad ética de los actos. Un pensador que por quinto o séptimo semestre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla abordé e hice picadillo con tesis de medicina acerca de sus teorías sobre las patologías y las mutaciones genéticas y su repercusión rara y bastante fumada de esos actos médicos y biológicos en la ética. Pero en fin, hemos visto algunos ministros que intentan platicarnos sobre filosofía, sobre ética y dejan mucho que desear a los que tuvimos la fortuna de estudiar filosofía y después estudiar derecho. Esto me lleva a recordar también la soberbia con la que actuaba José María Luis Mora cuando hablaba del concierto de inconstitucionalidades y sí, ante los asuntos que conciernen al pueblo, existe un concierto de inconstitucionalidades, cosas que violentan la Constitución, normas, leyes, propuestas legislativas que violan la Constitución, pero cuando al poderoso lo atañe, como el caso Florence Cassé o la reforma educativa, a pesar de que el violentar derechos laborales de los maestros haya vulnerado principios genuinos de los derechos humanos que dicen que deben ir siempre en evolución, ir hacia mejor y tener más logros, o incluso los derechos laborales, eso no importó con tal de darle satisfacción a los deseos del pequeño emperador Enrique Peña Nieto y violentaron los derechos de muchos que como yo en ese entonces éramos maestros y nos vimos despedidos con la excusa de la reforma laboral, a pesar de que ya habíamos conseguido apenas nuestra plaza en colegio de bachilleres. Nos patearon, nos hicieron sangrarnos metafóricamente, se rieron de nosotros, nos humillaron y eso sí era legal. Era legal para una corte que ahora hablan tanto de la independencia del Poder Judicial cuando se inclinaban ante Ernesto Zedillo, ante Vicente Fox, ante Felipe Calderón y ni se diga ante Enrique Peña Nieto. Que todas sus reformas neoliberales que violentaban el espíritu mismo de la Constitución eran ignoradas en los análisis de la Corte o en el peor de los casos eran totalmente aplaudidos y tomadas como meramente constitucionales o totalmente constitucionales, leyes, reformas que eran totalmente impopulares y que incluso iban en contra del espíritu mismo de la Constitución mexicana de 1917, que sigue siendo una reforma a la Constitución juarista. Pero en fin, la Corte siempre ha actuado o ha actuado últimamente así, dando el garrotazo a los pobres y apoyando a la oligarquía y a la gran burguesía. Hablan que ahora con la reforma vendrán jueces populares, recomendados desde el poder, que sean palomeados por la dictadura de Morena y de la izquierda. ¿Pero qué acaso no ya era así? ¿No acaso
La mayoría de la corte la puso casi por dedazo Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Acaso no también ellos con la terna que se preparaba, que se proponía ante el Senado de la República, no también eran palomeados desde Los Pinos? ¿No eran acaso también palomeados por por el poder y la dictadura neoliberal que en ese entonces reinaba en nuestro país y que dirigía los destinos de la nación? Estamos de acuerdo en que ellos eran parte de los privilegiados, parte del problema de la injusticia y la inequidad en México, parte del poder conservador. Algo que me duele admitirlo es que nosotros, los abogados, los estudiantes de Derecho y las facultades de Derecho, tenemos el mote de ser conservadores, de ser de derecha, de ser reaccionarios y de no contribuir, como decía Novoa Monreal, al cambio social que tanto necesitamos, que no vemos la lucha de clases y no contribuimos en nada por la liberación de las clases explotadas. Y me duele admitir que en la gran mayoría de los casos es cierto. Somos un poder conservador desde las facultades de Derecho, donde abunda el pensamiento derechista, conservador y reaccionario, y que jóvenes o no tan jóvenes como yo, estudiantes de Derecho en ese entonces, de izquierda, liberales y progresistas, nos veíamos en situaciones difíciles. Gracias al cielo nunca se comprometió nuestras calificaciones, eso debo de admitirlo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde mi libre pensamiento izquierdista era respetado. Sí causaba molestia, sí causaba revuelo, sí causaba discusiones de horas con mis maestros, pero nunca repercutió en mis calificaciones, por lo menos. Pero sí era notorio que muchos de mis maestros, de mis compañeros y de la estructura académica de la facultad era abiertamente de derecha y orgullosamente de derecha y conservadores. Es por eso que esta gran ciencia social que es el derecho, o esta disciplina social que es el derecho, ha sido malinterpretada, malentendida o mal tachada como de derecha. Y tenemos que transformar eso desde dentro de las facultades. Y ojalá esta gran reforma, que tengo la confianza en que sí, sirva para que juzgadores, investigadores, litigantes y académicos puedan llegar a ser jueces, magistrados o ministros de la Corte, que puedan llegar a un juzgado de distrito, a un pleno regional antes colegiado de circuito, a un tribunal de apelación antes unitario, o por qué no a la Suprema Corte. Y como decía mi maestro Temolsin, Juan José Temolsin, ¿por qué no algún tlaxcalteca algún día llegar a la Suprema Corte, que sería maravilloso? Y además el requisito de simplemente ser un abogado honesto y estudioso me encanta. Así podría quizá gente como yo cumplir el sueño de ser juez de lo civil o juez de amparo, a los que amamos tanto la materia civil como el derecho constitucional. ¿Por qué no ejercer esas ramas duras, difíciles y altamente disciplinarias que requieren tanto estudio en el derecho y poder llegar a ser algún día jueces y tratar de romper con esas cadenas de nepotismo político, de que los hijos metafóricos de los políticos y los hijos de los ministros literalmente lleguen a la Suprema Corte? Recordemos que durante la administración del ya antes mencionado Luis María Morales, su hija, siendo dentista, estaba como proyectista, como secretaria de estudio y cuenta de la Suprema Corte, una odontóloga, que no descarto su profesionalidad, pero es un puesto solamente para abogados. Y entonces tenemos que tratar de cambiar esa estructura de un poder autoritario que veía por encima a la clase social explotada y revolucionaria, que nos veían por encima del hombro y nos detestaban por ser pobres, clase media o ser revolucionarios. Tenemos que romper con esa corte y con ese poder judicial burgués, conservador, reaccionario y defensor de los intereses de la burguesía y de los conservadores. Es necesario y es urgente hacerlo. Que ese poder judicial que negociaba el oscurito con Alito, con el PRIAN, desaparezca. Y esto nos lleva a la última reflexión, a donde queremos ver todo el apoyo total a Alito para que él pueda reelegirse y por qué no lograr ese sueño que es desaparecer al PRI. Que dentro de poco el PRI tenga el mismo destino que el PRD, que desaparezca, que se vaya y que la derecha siga haciéndose menos, es lo que deseo para el país, para que la revolución, la izquierda
y las políticas liberales, progresistas y de izquierda sigan reinando en México y sigan llevando a nuestro país hacia un mejor puerto. Quiero ver un país distinto, un país tirado a la izquierda, con humanismo, con sentido social, con socialismo, con marxismo, un país donde el ser pobre no sea un pecado, no sea un error, no sea una tragedia, no sea un drama humano que vivimos todos los días al ver la pobreza y sus catastróficas consecuencias en la vida diaria de México. Quiero un México donde la pobreza sea un recuerdo doloroso del pasado, o donde la pobreza sea una metáfora, o donde ser pobre ya no duela en el alma ver tanta injusticia, tanta hambre, tanta miseria, tanta desigualdad y tanto dolor a familias inocentes que no merecen esto, que por las políticas indiferentes, derechistas, inequitativas del neoliberalismo, la brecha entre ricos y pobres se hizo cada vez más obscena, más grande, más dolorosa. Donde vemos en Chiapas gente pobre que gana menos de $1 al día para comer, gente que se está muriendo de hambre y que el poder neoliberal, la derecha y los partidos conservadores se ríen en su cara. Es el momento de transformar a México. Ya no quiero que México duela, y si el poder judicial tiene que pasar por un tamizaje para lograr ese sueño, va a ser necesario transformar el poder judicial ya y ahora mismo. Basta de que Norma Piña ahora sí, después de su soberbia de no pararse frente a la investidura del presidente, ahora ya quiera negociar, que sea coherente, o es tan valiente para enfrentar al poder del presidente de la República y decirse autónoma y defender la autonomía del poder judicial, o va a ser agachona y va a querer, con tal de salvar sus privilegios y su puesto, querer negociar con nosotros. Que sea coherente, que sea valiente como tantas veces ha alardeado ella y sus seguidores. Es el momento de exigirle coherencia y ya sea valentía o total sumisión, pero que se defina ahora, porque como dice el Apocalipsis, sean fríos o calientes, que a los tibios los vomitaré de mi boca. En este país, en estos momentos y para toda la vida, necesitamos estar definidos. Y yo estoy definido a la izquierda y seguiré a la izquierda. Y vamos a soñar y vamos a trabajar durísimo porque esa izquierda siga viva y más fuerte que nunca. Su amigo Ernesto Conde Paredes se despide y nos vemos la siguiente semana.